porque invertir en Nubo es muy rentable. Esperamos que podáis multiplicar por 10 veces vuestra inversión de hoy y creo que además de esta posibilidad que es real, lo vais a hacer desde una compañía que por su etapa de desarrollo ya ha superado muchos de los riesgos que tiene una inversión en una compañía de medical device, en una compañía de tecnología médica. Nubo no es un proyecto, Nubo es ya una compañía. Nubo, la tecnología de Nubo ha demostrado que funciona y que funciona bien en el mercado. Estamos avalados por muchos estudios clínicos, nos avala el apoyo de profesionales, cardiólogos y neurólogos de primer nivel de magnitud y sobre todo nos avalan la satisfacción de más de 125 clientes que han confiado en Nubo para monitorizar a más de 60.000 pacientes. Es decir, no somos un PowerPoint, somos una compañía que en el año 2020, a pesar de todas las dificultades del COVID del segundo trimestre, conseguimos superar el $1.000.000 creciendo sobre el año anterior, que no habíamos tenido el tan negativo impacto de la pandemia. No tenemos además riesgo regulatorio. Muchas de las compañías que están en este mercado se enfrentan en un momento determinado a conseguir tanto la marca CE para comercializar en Europa como la siempre temida marca FDA para poder comercializar en Estados Unidos. Invirtiendo en Nubo, esas barreras o esos riesgos están ya completamente sobrepasados, están solucionados. Mencionar respecto a la FDA que solamente 5 empresas españolas de capital español han conseguido tener una aprobación en la FDA en los últimos 5 años y a lo mejor que yo sé, solamente Nubo a final de año será la única empresa española que tendrá 2 productos aprobados por la FDA. Pero invertir en Nubo, además de la rentabilidad, os ofrece invertir en impacto social. Nubo ayuda a los cardiólogos a mejorar la rentabilidad diagnóstica de los pacientes que sufren arritmias. Y con orgullo, pero sin arrogancia, podemos decir que hemos ayudado a mejorar la calidad de sus pacientes, incluso a salvar vidas, reduciendo riesgos de muerte súbita en deportistas jóvenes, reduciendo riesgos de ictus cerebrales secundarios en personas mayores. Es decir, que creo que la inversión en Nubo tiene un componente financiero y además tiene un componente social que yo creo que es muy importante. La cardiología en general y las arritmias en particular han sufrido en los últimos 15-20 años un desarrollo espectacular. Prácticamente cualquier tipo de patología cardíaca y arritmológica tiene como consecuencia el que podamos hacer un tratamiento muchas veces curativo y muchas veces, como ha dicho Juan, incluso salvando la vida del paciente. Para llegar a estos tratamientos necesitamos tener una herramienta diagnóstica fiable. Y estas herramientas diagnósticas, cuando hablamos de arritmia, se basan básicamente en el registro electrocardiográfico. Cuando un individuo tiene algún tipo de arritmia, el registro electrocardiográfico en el momento en que este individuo sufre la arritmia es básico y fundamental para poder hacer el tratamiento posterior. Juan ha hablado de deportistas. A nadie se le escapa porque ha habido casos muy mediáticos de deportistas con arritmias muy graves que incluso han fallecido por esas arritmias y que hoy en día sabemos que el monitoreo de la población de deportistas es absolutamente fundamental, que en su evolución podrían presentar algún tipo de arritmia. Y para eso necesitamos herramientas un poquito más sofisticadas que el electrocardiograma normal. Necesitamos electrocardiogramas durante el entrenamiento de este individuo, durante su esfuerzo físico, para ver efectivamente cómo aparecen o no este tipo de arritmias. Otra área de muchísimo interés es el ictus. El ictus, sabemos que el infarto cerebral en el 35% de los casos es consecuencia de una arritmia que se llama fibrilación auricular. Muchas veces esta arritmia es silente, el paciente no nota que tiene la arritmia y solamente con un monitoraje completo a medio plazo, largo plazo, podemos identificar a aquellos pacientes que tienen la arritmia. Y eso se ha convertido en una gran fuente de pacientes que podemos prevenir el ictus porque al identificar la arritmia les podemos dar el tratamiento. Pero no olvidemos los pacientes con síncope, pacientes que tienen pérdidas de conocimiento, que no hemos conseguido identificar la causa
y un monitoreo del electrocardiograma de medio y largo plazo nos permite identificar en el momento que estos tienen sus síntomas cuál es el problema. Si es un problema de bradicardia, es decir, que el corazón va demasiado despacio, que lo vamos a solucionar con un marcapaso, o de taquicardia, en cuyo caso podemos hacer procedimientos como lo que se llama la ablación cardíaca o el implante de desfibriladores en caso de que corra riesgo la vida del paciente. Por tanto, cardiológicamente hablando, repito, lo que nosotros necesitamos son herramientas que nos permitan llegar a un diagnóstico preciso de todas estas patologías para poder hacer el tratamiento adecuado, que disponemos de ello, disponemos de esos tratamientos. La gente está pidiendo cada vez más tratamientos curativos definitivos y para ello necesitamos esa herramienta que nos justifique el diagnóstico de una forma clara. Que ofrece, por un lado, una calidad del electrocardiograma absolutamente espectacular. Nosotros podemos tener electrocardiogramas de baja calidad o podemos tener electrocardiogramas de alta calidad que nos permiten hacer el diagnóstico. Y, lógicamente, Nuvo nos aporta un electrocardiograma de muy alta calidad y muy fiable. Pero lo más importante es que nos aporta la posibilidad de electrocardiograma a largo plazo. Es decir, cuando nosotros hacemos un electrocardiograma normal dura 10 segundos. Cuando hacemos un Holter, por ejemplo, normal, lo máximo que podemos hacer son 24 o 48 horas. Y en muchas ocasiones lo que necesitamos son registros de 7, 14, 21 o un mes. Y eso es lo que nos aporta Nuvo. Nuvo nos aporta esa posibilidad de registro electrocardiográfico de medio y largo plazo que nos permite identificar todos esos problemas y, por tanto, nos permite saber el diagnóstico concreto y aportar el tratamiento adecuado a estos pacientes. Eso es, digamos, muy específico de Nuvo. Tenemos distintas herramientas y todos han visto el desarrollo de relojes que registran un electrocardiograma, del smartwatch, el no sé qué, el holter, el parche, etcétera, pero que tengan una calidad electrocardiográfica que nos permita llegar a un diagnóstico concreto y que nos permita esa monitorización a medio plazo. Y medio plazo estamos hablando de entre 4 o 5 días y un mes y medio. Eso es la única tecnología que tenemos en el mercado que nos lo permite es Nuvo. Y repito, este es un mercado que se está disparando, que la pandemia no ha hecho más que aumentar la necesidad de monitoreo de nuestros pacientes, de tener este tipo de tecnologías y que permite que nosotros tengamos esa información para poder finalmente tratar adecuadamente a nuestros pacientes. Cuando tenemos una buena tecnología entre las manos, yo creo que hay que aprovecharla. En cardiología, repito, hemos tenido grandísimos desarrollos tecnológicos en los últimos 20 años que han permitido ayudar a muchísimos pacientes y ahora tenemos esa tecnología, que es una tecnología que nos permite llegar a un diagnóstico preciso, que es la antesala de poderle ofrecer al paciente el tratamiento adecuado. Yo creo que invertir en tecnologías médicas es un sector muy seguro, lo hemos visto en la pandemia, probablemente uno de los poquísimos sectores que ha crecido respecto a años anteriores, aunque es verdad que ha sido una parte importante del gasto de la pandemia, y es un mercado que tiene varias barreras para entrar a competir. Nuvo ya no tiene riesgo regulatorio, nosotros tenemos ya las aprobaciones tanto para vender en Europa como en Estados Unidos, que son los dos mercados que hemos seleccionado a nivel mundial para empezar a operar. No tenemos riesgo de que el producto no funcione bien y el riesgo que tenemos es fundamentalmente de tipo comercial. ¿Cómo intentamos paliar este riesgo comercial? Lo primero que hicimos es que, aunque teníamos claro que el modelo de negocio, el objetivo fundamental era estar en el mercado americano, hemos desarrollado el negocio en Europa, en España y en Italia fundamentalmente, para comprobar que la tecnología utilizada en los hospitales, en la vida real, que realmente aportaba los beneficios y las ventajas que nosotros pensábamos que podía aportar. Creo que el tener más de 125 clientes, tener más de 60.000 pacientes, avalan que ese riesgo está ya completamente mitigado.
Ahora tenemos la oportunidad, tenemos que entrar en Estados Unidos. Es el riesgo real, el único riesgo que yo creo que queda real en el desarrollo de Nuvo. Entrar en el mercado americano es muy complicado, es un mercado muy grande, es un mercado muy atractivo, es un mercado que valora mucho la innovación, pero es un mercado que requiere mucho conocimiento especial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer, estamos en este momento creando el equipo americano, es decir, estamos creando un líder, estamos buscando un líder comercial que nos ayude a desarrollar el modelo de Nuvo en el mercado americano. Es una parte muy importante del uso del capital de esta ronda de inversión. Vamos a acompañarnos de varios advisors, de varios consejeros especializados en diferentes áreas que marcan la diferencia en el mercado de Estados Unidos: la estrategia de reembolso, la estrategia clínica y además de Diego Rato, que ya ha sido presidente de una compañía de Johnson & Johnson en Estados Unidos, y de Dale Wostrom, que ha sido vicepresidente mundial de Medtronic, dos compañías líderes en este segmento, pues vamos a incorporar a alguna persona adicional que tiene experiencia en este segmento. Y el tercer elemento para mitigarlo es que no vamos a ir solos, vamos a ir de la mano de distribuidores que ya tienen muchos años de experiencia comercializando productos en este mercado. Es decir, que el riesgo existe, la ejecución comercial no va a ser fácil, pero creo que tenemos el equipo y las ideas claras de cómo penetrar en el mercado americano en el corto plazo. Yo si me permites, solamente un apunte para resaltar la importancia para aquellos que no están en el sector de tener la posibilidad de utilizar ese producto en Estados Unidos, que es el gran mercado, lógicamente, de devices y de productos médicos. Y tener la aprobación de la FDA significa que tú ya puedes vender el producto, lo puedes utilizar y que además tienes un reembolso de este producto. Por tanto, significa que ese producto está aceptado, está regulado y está en el mercado. Y eso es algo que yo creo que, ya lo ha dicho Juan, muy poquitos productos españoles han conseguido en el ámbito de la tecnología médica y que Nuvo ha conseguido y lo tiene, y esa costó mucho, hubo varias rondas para tener que resolver temas regulatorios, temas de seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso se consiguió y eso es un hito extraordinario, porque significa que el mercado americano es ahora, como decía Juan, simplemente un tema comercial. Yo creo que la estrategia tiene 4 pilares fundamentales. La primera es la decisión estratégica de centrarnos en el mercado americano por ser el mercado más atractivo. Esa es la primera gran pilar estratégico. El segundo es el acompañarnos de una fuerza de ventas híbrida, tanto distribuidores especializados como vendedores directos, para cubrir todos los segmentos del mercado en función de su rentabilidad para Nuvo. La tercera es ir segmentando el pequeño, es decir, no intentar comernos el elefante de golpe, sino hacer trocitos pequeños donde las ventajas de Nuvo son más relevantes. Es lo que hablábamos de la detección de la fibrilación auricular tras un ictus criptogénico. Es el paciente de síncope que tiene episodios con cierta frecuencia, y son pacientes que tienen palpitaciones, que tienen cambios del ritmo del corazón que no ocurren todos los días. Creo que eso es una decisión importante, porque lleva asociada toda la estrategia clínica de evidencia de estudios que tenemos que proporcionar a los médicos para que confíen en Nuvo para esos segmentos. ¿Con qué medios se cuentan? Bueno, yo creo que no quiero ser pesado con la importancia del profesor Brugada, pero realmente el tener en nuestro equipo a alguien que llama a los principales líderes de opinión en Estados Unidos y que tengamos la puerta abierta a cardiólogos que para muchas compañías que llevan muchos años operando en el sector les cuesta años el conseguir entrar en algunos despachos, pues creo que es un valor muy grande. La experiencia de Dale Wostrom y de Diego Rato, que tienen experiencia los dos en comercializar productos en este mercado, sin ninguna duda nos apoyan, nos retan a que cuando presentamos un plan o presentamos un proyecto, pues que tenga sentido de mercado. Y yo creo que lo más importante ahora es el encontrar
un líder comercial que pueda avanzar todo esto. El equipo de Nuvo hasta ahora, Daniel Llorca, Borja González, han hecho un grandísimo esfuerzo. Yo mismo hemos hecho un esfuerzo bastante grande durante los últimos prácticamente 24 meses, intentando aprender el mercado americano. Prácticamente compartíamos o vivíamos la mitad de nuestro tiempo en Estados Unidos y la mitad en España, para realmente entender bien el mercado americano. Y entender bien el mercado americano no es entender las tecnologías que hay en el mercado americano, sino los modelos de negocio, el proceso de decisión de los hospitales, cómo nos podemos o con quién nos podemos ayudar para acelerar la penetración. Creo que todo ese trabajo está hecho y ahora realmente lo que necesitamos es los recursos financieros para crear ese grupo propio de Nuvo en Estados Unidos que realmente nos empiece, que empiece a conseguir clientes con ventas recurrentes. Yo creo que, no estoy seguro, Juan, si te he respondido a tu pregunta, pero yo creo que esas son las líneas fundamentales de la estrategia comercial de Nuvo en este momento. Bueno, los que nos dedicamos a las arritmias desde hace 30 años hemos vivido, yo creo, un sueño dorado, porque empezamos hace 30-35 años que veníamos de una situación en donde los arritmólogos éramos un poquito los sabios de la cardiología, pero que no arreglábamos nada ni solucionábamos nada porque no teníamos herramientas terapéuticas, éramos muy listos haciendo diagnósticos y publicábamos mucho, pero no curábamos nada. Y eso nosotros nos cambió todo radicalmente con la aparición de la tecnología. La tecnología nos permitió empezar a tratar las arritmias, a curar las arritmias, y cuando digo curar, me refiero a curar. Pacientes que tenían taquicardias les podíamos curar con un catéter haciendo lo que se llama una ablación, o pacientes con riesgo de muerte súbita les implantábamos un desfibrilador y les podíamos salvar la vida, o pacientes que necesitaban un marcapaso los podíamos implantar, ¿no? Marcapasos, desfibriladores han evolucionado tecnológicamente de una forma espectacular. Hoy en día podemos hacer cualquier tipo de estimulación cardíaca y podemos curar prácticamente todas las arritmias. Eso nos cambió radicalmente el panorama. Y en ese boom tecnológico han aparecido herramientas que utilizamos nosotros dentro del hospital en el momento de hacer estas intervenciones, etcétera, etcétera, que son muy sofisticadas. Probablemente lo más sofisticado que se utiliza en cardiología ahora mismo está en nuestras manos, en manos de los que nos dedicamos a las arritmias, pero tenemos algo muy fundamental, que es el diagnóstico clínico, que es el diagnóstico inicial de estos pacientes. Es decir, para que este paciente acabe pudiendo ser curado, necesitamos que alguien haga el diagnóstico de lo que le ocurre a este individuo. Y ese diagnóstico, en general, se basa en ese registro electrocardiográfico de calidad en el momento en que tiene el problema. Y ahí está toda la gran ventaja de Nuvo como herramienta para estar en este segmento entre 2-3 días y un mes y medio, que es lo que nos permite identificar la mayoría de pacientes y ahorrarnos el que tengamos que implantar un dispositivo diagnóstico, pero quirúrgicamente, para aquellos pacientes que con un holter de 24 horas no conseguimos tener el diagnóstico. ¿Hacia dónde va todo eso? Va hacia la monitorización permanente, va hacia identificar poblaciones de riesgo, por ejemplo, gente mayor, hipertensa, con riesgo, vuelvo al tema del ictus, ¿vale? Gente con riesgo real de tener un ictus porque tienen los factores de riesgo, la hipertensión, la edad, etcétera. Y en estos individuos necesitamos monitorización para identificar aquellas arritmias que el paciente no nota, pero que sabemos que le ponen en riesgo de un ictus. Por tanto, yo creo que vamos hacia una medicina mucho más de control y monitorización remota del paciente, con información que llega a través de la nube a los distintos centros, unidades, etcétera. Eso ya existe, esto no es el futuro, esto es la realidad actual, pero que se va a ir desarrollando con todas estas tecnologías, y que la mayoría de los pacientes vamos a intentar que no vengan al hospital para hacer este tipo de cosas, sino que lo tengan en casa, que eso nos llegue a nosotros y podamos identificar los pacientes de riesgo para hacer el tratamiento después. Yo creo que por ahí van a ir los tiros, es decir, cada vez más tenemos en todos los hospitales unidades de control remoto.
enfermeras especializadas en hacer el seguimiento de pacientes que tienen dispositivos en casa y que nos llega esa información. Y eso se va a hacer en todos los pacientes frágiles, que se llama, pacientes con riesgo de arritmias, con riesgo de ictus, con riesgo de insuficiencia cardíaca, que son los pacientes que de alguna forma colapsan el sistema sanitario, y que toda esta tecnología permitirá, por un lado, identificarlos antes de que tengan, digamos, complicaciones serias, y por otro lado, que nos permiten identificar cuando estos pacientes se descompensan para tratarlos antes de que lleguen al hospital. En general, esos dispositivos ni son médicos ni pretenden serlo. Es decir, no son dispositivos que le sirvan a un arritmólogo para hacer una ablación o para empezar un tratamiento anticoagulante. Sin embargo, son dispositivos que yo creo que son muy útiles, porque son, es decir, los productos como Nuvo se utilizan cuando un paciente tiene sospecha de tener una arritmia. Pero como decía el doctor Brugada hace un momento, muchos pacientes no saben que tienen una arritmia porque son completamente asintomáticas. Estos dispositivos pueden ayudar a identificar estos pacientes que necesitarán una monitorización posterior con un sistema como el de Nuvo. Es decir, el smartwatch, el Apple Watch y todo ese tipo de tecnologías no son una competencia de Nuvo, al revés, son tecnologías que van a incrementar el valor de compañías como Nuvo. El proceso de fabricación de Nuvo, y la verdad es que os invito a todos a que visitéis en Paterna nuestras instalaciones de fabricación, creo que realmente son una gran fuente de ventaja competitiva. Nuvo actualmente tiene capacidad para producir sensores o textiles sensorizados hasta el año 2023, y con una inversión que no llega al $500.000 de euros podemos multiplicar por 3 la capacidad de fabricación. Es decir, no tenemos un horizonte donde el aumento de la necesidad de producir pudiera ser un problema. El diseño de la fabricación que ha hecho Cristian con Daniel, tenemos muy bien identificados los proveedores claves, tenemos alternativas para todos los proveedores, el sistema no está patentado porque lo mantenemos bajo secreto industrial para evitar hacer público algunos procesos que realmente son únicos en la compañía. Y realmente por la parte del dispositivo médico no tenemos un problema de fabricación, y por la parte que es tan importante como el dispositivo médico, por la parte de la tecnología digital de Nuvo, por todo el software y los algoritmos, al revés, cuanto más demanda tengamos de nuestros productos y cuanta más información, cuantos más ECGs seamos capaces de incorporar a nuestra base de datos, pues realmente pues seremos más operativos y más eficientes. El precio depende un poco de las características del servicio que la acompañe. Es decir, tenemos un precio básico que es decir, nosotros monitorizamos, es decir, al hospital le cobramos por paciente monitorizado, ¿vale? El precio básico en Europa es aproximadamente unos 180 euros, más o menos. Si además el hospital quiere que le realicemos, que le demos el informe del cardiólogo, es aproximadamente unos 210, y si además quieren que nos encarguemos de la gestión integral del paciente, pues aproximadamente unos 250 euros. En el mercado americano, en la parte de Medicare, el precio que se está hablando es aproximadamente de unos $150-160, y en la parte más importante, que es el asesoramiento privado, está entre los $350 y los $500. Quiero deciros, tener en cuenta que la fabricación, el coste de fabricación de Nuvo no supera los 15 euros, por tanto, estamos preparados incluso para asumir una caída de precios importante en el mercado. Respecto al producto, sí está muy considerado el género. Es decir, las arritmias son de hecho algo más frecuentes en las mujeres que en los hombres, y el producto está concebido para que en el caso de las mujeres el pecho no interfiera con el tipo de las señales. De hecho, el producto está diseñado para que tanto en invierno como en verano tanto el hombre como la mujer pues puedan llevar el producto sin que realmente una persona que no lo sepa lo pueda saber. Hemos hecho modificaciones en el producto. Inicialmente era un producto que tenía
en la parte central del pecho una banda más amplia, tenía una tira de textil más amplia que molestaba a algunas mujeres, y desarrollamos un producto que ahora tiene unas cintas que realmente pues no tienen ningún tipo de molestia para el paciente. En el mundo hay 4 sociedades médicas de arritmias, 2 muy importantes, que son la Heart Rhythm Society americana y la europea, que se llama la ERA, que yo tuve el honor de presidir durante 4 años. Luego hay 2 un poquito menos importantes, que son la Asian Pacific y la latinoamericana. Son las 4 que hay. Y los médicos y los electrofisiólogos nos basamos, cuando utilizamos tecnología y cuando hacemos protocolos, nos basamos en las recomendaciones de cada una de estas sociedades. Normalmente los americanos con la suya, los europeos con la nuestra, etcétera, etcétera. En este caso ha salido algo extraordinario, que es un documento conjunto de las 4 sociedades, que eso es relativamente raro. Yo, en mis 4 años de presidente de la Sociedad Europea, conseguí que hubiera 2 documentos conjuntos con los americanos, porque cada uno quiere mantener su independencia. Pero en este caso, un documento conjunto de las 4 sociedades le otorga una categoría especial a ese tiempo de monitorización y lo valora como algo muy importante. Eso es simplemente algo único, no existe otra cosa similar, y yo creo que eso nos permite en cualquier foro, en cualquier discusión, sacar el documento y decir, no, pero es que mire, es que esto está aceptado por las 4 sociedades de arritmias del mundo y lo recomiendan. Y eso es algo que yo creo que cambia radicalmente todo el concepto en cuanto a marketing y en cuanto a utilización de la tecnología. Yo creo que en medicina es más importante hablar de valor que de precio, ¿vale? Es decir, imagínate una persona que tiene una fibrilación auricular, que le pones un sistema diagnóstico tradicional, 24 horas de monitorización o 48 horas de monitorización, y que no le diagnosticas esa fibrilación auricular. Piensa que la fibrilación auricular en un paciente no está ocurriendo continuamente. Puede tener un episodio cada 8 o cada 9 días, que ese episodio puede durar 1 hora o 40 minutos, ¿vale? ¿Cuánto cuesta en el mercado un sistema? Es decir, que si un paciente tiene una fibrilación auricular y tú lo monitorizas un día de 30, tienes un 30avo de posibilidades de que tú diagnostiques ese paciente. Y eso te cuesta aproximadamente en los hospitales, incluyendo los costes de la tecnología más el personal, alrededor de los 35 euros, ¿vale? En España hablo fundamentalmente. En Estados Unidos es mucho más alto porque el personal es mucho más caro. ¿Cuánto cuesta Nuvo? Nuvo, que multiplica por 30 la capacidad de monitorización de una tecnología tradicional, ¿vale? Cuesta aproximadamente 6 veces más. Es decir, que nosotros, lo que un diagnóstico tradicional se hace con 35 euros, nosotros lo ofrecemos por 180. La tecnología tradicional es un día, nosotros somos 30 días. Ellos son aproximadamente 5.000 latidos los que diagnostican, y nosotros aproximadamente 2,5 millones de latidos. Quiero decir que la rentabilidad diagnóstica, tanto para el paciente como para el hospital, es muy eficiente utilizando Nuvo. Muy eficiente utilizando Nuvo. Es la siguiente. Nosotros esta ronda la hemos dividido en 3 apartados. O en 3 tramos. Un primer tramo al que hemos acudido los inversores que ya estábamos en la compañía, que la hicimos en el año 2020. La verdad es que el año 2020 ha sido un año muy complicado para hacer ampliaciones de capital por todas las limitaciones de movilidad y de contacto que hemos tenido con inversores. Esa ronda ya la hemos terminado, y en esta de crowdfunding hemos tenido 2 objetivos. Uno, porque nosotros teníamos un ticket de inversión relativamente alto y mucha gente, muchos inversores, muchos amigos nos decían que porque ellos les gustaría invertir, pero que no podían invertir en los tickets de inversión que ellos o que Nuvo estaba teniendo, ¿vale? Por otra parte, para una compañía como Nuvo, el gestionar inversores de 3.000, 4.000, 5.000 euros, que son inversores importantes, pero el tiempo de dedicación que tiene cada uno era muy difícil de gestionarlo. Cuando conocimos la plataforma de Capital Cell, vimos una gran solución. Por una parte, podíamos invitar a participar en la compañía a inversores que antes no podían,
y además Capital Cell nos ofrecía el vehículo para tener todo eso integrado y que realmente administrativamente el trabajo para Nuvo sea como si fuéramos un solo inversor. Es decir, que si nosotros cumplimentamos el éxito de la ronda de Nuvo con 2 millones, el vehículo que se cree será será un inversor importante en la compañía y yo, que seré el consejero delegado de esa plataforma de inversión, me comprometo con vosotros a que tendréis absolutamente la misma información que actualmente tienen los socios directamente en la compañía. No, Nuvo, con esta ronda lo que queremos es crear, es decir, Nuvo ya está constituido socialmente en Estados Unidos, ya tenemos una entidad legal en Estados Unidos, tenemos la distribución preparada, hemos hecho un piloto y tenemos varios centros esperando para empezar a realizar estudios clínicos. Esta ampliación de capital de los 2 millones lo que queremos es realmente empezar a trabajar comercialmente en Estados Unidos, ver y dimensionar bien la oportunidad de mercado y posteriormente ya a una valoración mucho más alta. Estamos conversando con varios fondos de inversión americanos para el año que viene hacer una ampliación de capital que nos permite entrar bien en el mercado americano. A la hora de la rentabilidad del inversor de hoy, ya está contemplada esa ampliación de capital, es decir, el múltiplo de 10 veces venta, la expectativa de 10 veces, multiplicar la inversión de hoy por 10 veces, ya incluye esa futura ampliación de capital.